pérdidas de conmutación de convertidor. Este convertidor se llama buck boost y pérdidas descontinuas. Muy bien. Este convertidor tiene la siguiente configuración, el siguiente esquema electrónico. Aquí hay un transistor MOSFET de ensanchamiento. Estos MOSFET necesitan una tensión entre el terminal de gate y source de aproximadamente 12 voltios para empezar a conducir. Aquí tenemos una bobina, una inductancia, y a continuación se tiene un diodo. Como la corriente en el primer intervalo hace que la bobina se cargue en este sentido hacia abajo, aquí vamos a poner la corriente en la bobina. Entonces esa corriente en el segundo intervalo tiene que fluir a través de este diodo. Entonces este va a ser el camino de circulación. Y al final está un condensador que sirve para filtrar la tensión, hacer que el rizado de tensión sea pequeño, y finalmente la carga con una resistencia aérea. Entonces el voltaje en la carga le vamos a llamar V, que como es un voltaje continuo, vamos a poner con mayúscula. La corriente en el condensador le vamos a llamar I sub C. Y la corriente en la carga le vamos a llamar I sub R, creo que sería mejor. Ya. Correcto. Muy bien. Entonces, las pérdidas de conmutación de este convertidor se determinan a partir de el dibujo de la corriente en el diodo. En el primer intervalo, la corriente en el diodo, que le vamos a colocar en este sentido, la corriente del diodo, hay que definir el sentido. En el primer intervalo que le hemos denominado DTS, la corriente del diodo es 0. Por tanto, está aquí en el eje. Este es el eje del tiempo. En el segundo intervalo, la corriente del diodo va a ser igual a la corriente I sub L, que es una constante. Y en el apagado se presenta esta corriente inversa, caracterizada por una carga de recuperación y un tiempo de recuperación inverso. Esto es entonces el tiempo que le vamos a llamar D' TS. El tiempo es hasta el final de el TR. Y esto nos va a permitir encontrar un modelo que nos permita evaluar las pérdidas de conmutación de este convertidor. Entonces, para eso, lo que vamos a realizar es el balance de voltios segundo, que se obtiene simplemente igualando a 0 el valor medio de la tensión. Entonces, aquí en el primer intervalo, vemos que la tensión en la bobina, esta tensión V sub L con esa polaridad que está indicada, es igual, como el interruptor se cierra, es igual a VG. Y esto dura un tiempo de TS más bien. Pero como ustedes saben, al calcular el valor medio se elimina el TS y por eso queda solo dVG. Y en el segundo intervalo, el voltaje va a ser igual, esto se multiplica por D',
En el segundo intervalo, el voltaje en la bobina, como el interruptor, el diodo, está conduciendo, entonces vemos que el voltaje de la bobina se iguala a V. De aquí encontramos entonces que la relación de conversión de voltaje es igual a menos D sobre D' VG. Y este es nuestro primer paso de cálculo, digamos. Bueno, la siguiente expresión que necesitamos, esto ya dijimos que era el balance, voltios segundo. La otra es el balance de carga. Esta básicamente lo que nos dice es que el valor medio de la corriente en el condensador es 0. Pero aquí entonces es como vemos que la corriente del condensador está influenciada por la corriente del diodo. Y por tanto tenemos que considerar esta forma de onda para el cálculo del valor medio de la corriente en el condensador. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos directo a calcular mediante la integral el valor medio entre 0 y Ts de I sub C de T. Considerando que I sub C es igual en el primer intervalo que va de 0 a dts, la corriente I sub C, como el diodo está abierto, va a ser igual a menos I sub R. Entonces pongámosle menos I sub R. Y esto expresado en términos de este voltaje va a quedar menos B sobre R. Fíjense que aquí se utiliza la aproximación de pequeño rizado para el voltaje. Entonces por eso está con mayúscula. En el segundo intervalo vemos que la I sub C va a ser igual a la corriente del diodo. Como las tres corrientes, en realidad están saliendo las tres corrientes del nodo, podríamos escribir que las tres corrientes sumadas dan 0. Por tanto, I sub C va a ser igual a menos I sub R menos I del diodo. Esto vale para el intervalo entre 0 y dts, el primer intervalo, y el segundo intervalo sería desde dts hasta ts. Bien, entonces con estas expresiones tenemos que calcular el valor medio. Aquí está la forma de calcular. Vamos a subir un poquitín la hoja para que se vea bien. Y entonces hacemos el cálculo. Sería este valor medio de la corriente I sub C va a ser igual. Si integramos entre 0 y dts, vemos que la corriente será menos B sobre R. Entonces, esa integral, bueno, le vamos a escribir aquí para que se note. Sería la integral entre 0 y dts de la corriente I sub C, que vale menos B sobre R dt. Más. Ahora en el segundo intervalo, que va desde dts a ts, tenemos que considerar toda esta forma de onda. Entonces, lo que nos queda sería que es la integral entre dts y ts de menos IR, que sabemos que es menos B sobre R, menos la corriente del diodo y todo esto por dt. Cierro esta llave. Integro, como esto es una constante, sale fuera de la integración. Menos B sobre R, el dt sería dts, se iría con este y quedaría D. Más esta integral y R también sigue siendo B sobre R.
y va entre dts y ts. Entonces esa integral es menos b sobre r d prima. El ts se va a ir con el ts. Y finalmente me queda esta otra integral menos la corriente entre dts y ts de la corriente del diodo, dt. Entonces aquí d más d' es 1, entonces solo nos queda menos b sobre r. Y menos esta integral entre dts y ts, vemos que vale. Pero esto es 1 sobre ts, ¿no? Porque esto no se eliminó. Entonces, esta integral en este intervalo podríamos calcularle como esta área. Entonces sería 1 sobre ts. Esta área de aquí, no sé si se le puede ver la área de la corriente del diodo en este intervalo, sería esta corriente. A propósito, esta corriente aquí es del valor de IL, del valor medio de la corriente. Se supone que aquí el modo de conducción es continuo y se aproxima el pequeño rizado. Es decir, se hace la aproximación de pequeño rizado, es decir, el valor de la corriente de rizado es 0. Entonces, aquí esta corriente vale I sub L, el área sería D', TS menos TR, D', TS menos TR. Esa sería la base por la altura, que es IL. Y finalmente tengo que quitarle esta área de la carga de recuperación inversa. Entonces de aquí podemos simplificar, ponerle un poquito más arriba, a esta situación, menos b sobre r. Y aquí el dts se va a ir con el dts y me va a quedar d' y l, menos d' y L, y me va a quedar TR sobre TS y L. Menos por menos da más, lo cual me da una idea de que algo anda mal. ¿Por qué? Porque aquí era menos ID. TS menos QR. Me parece que algo me quedó un poco mal, porque los signos de TR sobre TS y de QR como que deberían ser de del mismo signo. Pero está bien. Está bien porque aquí menos por menos, ya también acá es menos por menos, entonces sería más TR sobre TS y L más QR sobre TS. A este término le vamos a llamar IX. Entonces menos B sobre R menos D' y L y más IX. Entonces, este es el valor medio de la corriente en el condensador, que tiene que ser igual a 0. Y hasta aquí vamos a llegar con este primer video, para a continuación obtener los modelos de los circuitos que representan a estas ecuaciones.